Aló, ¿me escuchan, muchachos? ¿Me están escuchando? ¿Pueden confirmar, por favor? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a dar inicio entonces a nuestra tutoría virtual. Les agradecemos su atención nuevamente. En un momento, por favor. Listo, muchachos. Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla, ¿cierto? Para dar inicio y por ahí vemos ya a nuestra profe Lori Ricón. Entonces, profe, ¿cómo estás? Ya te coloco como anfitriona para que puedas habilitar tu audio. Dame un momento. Listo, profe, ahora sí. Entonces, cuéntanos, ¿cómo estás, profe? Hola, ¿cómo estás, Andrés? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu fin de semana? Dame un momento, profe. Creo que no te estoy escuchando. No sé, chicos, ¿ustedes escuchan a la profe? Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, sí, ellos sí me Sí. escuchan. Listo, profe. Yo todavía no te escucho. En un momento. Perdón. Bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Qué hicieron? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal su buena vida? Cuéntenme. ¿Todo muy bien? ¿Tranquilo? Listo. Muy Ahora sí. bien, gracias también. Dime, Andrés. No, profe, que ahora sí te escucho. Ahora sí. Qué bueno, listo. Bueno, ¿estás en tus avisos parroquiales? Sí, profe, los avisos parroquiales e iniciamos. Pensé que ibas a decir algo. Vale, vale. Listo. Bueno, muchachos, bienvenidos, bienvenidas a todos nuevamente a nuestro espacio de tutoría virtual. Es un gusto poder contar con su participación y con su asistencia. Nos alegra mucho que ustedes pues, se conecten de manera tan puntual y ojalá pues esto pues vuelva a ocurrir en las próximas semanas, ya que nos queda solamente 2 semanas. Esta semana comenzamos la tercera semana del módulo, así que debemos estar muy pendientes a los siguientes avisos parroquiales. ¿Listo? Recordarles, muchachos, que nos encontramos en el módulo de lenguaje, es el módulo en curso de ciclo 4, con nuestra tutora Lori Rincón, como pueden ver en pantalla, y tenemos tutoría de martes a viernes de 6 a 7 de la noche. ¿Listo, muchachos? Para los que no sepan, para los nuevos, les recordamos que es un espacio que hemos compartido ya durante 2 semanas. Esta sería la tercera, les repito, nos quedaría solamente esta semana y la próxima ya para terminar. El día de hoy vamos a continuar con el tema de responsabilidad de las redes sociales, ¿cierto? Segunda parte, dependiendo pues de las consideraciones que la profe considere pertinentes. Y por un lado, lo que me atañe a mí como monitor es señalarles rápidamente lo que ustedes ven aquí en la parte inferior de la pantalla, que tiene que ver con las lecciones asociadas en plataforma. ¿Qué quiere decir las lecciones asociadas, chicos? Las lecciones que debemos realizar el día de hoy, ¿vale? Nos encontramos en 9 de febrero y posiblemente tengan preguntas. Ya ahorita las vamos a ir resolviendo en la medida del desarrollo de la tutoría, pero les pido por favor a que estén pendientes aquí a esta información. Las lecciones asociadas que les menciono son figuras literarias y para octavo y obras literarias latinoamericanas para grado noveno. ¿Listo? Para que las tengamos en cuenta. Aquí las vamos a ver de manera más clara en el siguiente cronograma que les voy a mostrar. Perdón. Listo, muchachos. Aquí en pantalla, como ustedes pueden ver, en el 9 de febrero, como les estoy señalando, tenemos figuras literarias y obras literarias latinoamericanas 1. Para esta semana, como ustedes pueden ver, del 9 al 12, ya tenemos las lecciones que vamos a tener asociadas. Entonces, la idea es que las vayamos adelantando y que el viernes, pues cada uno termine. Para octavo, gramática y ortografía 4 y ortografía y gramática 3 para los grados noveno, para el lenguaje de noveno. ¿Listo? Listo, muchachos. Fecha de finalización, fecha de inicio del módulo, perdón, 25 de enero. Fecha de finalización de nuestro módulo de lenguaje, 19 de febrero. Fecha de entrega de hoja de ruta, como ustedes saben, quedó para el 15 de febrero, es decir, nos queda esta semana para ir desarrollándola. El próximo lunes, antes de las 12
de la noche ya debe estar subida directamente en plataforma. ¿Listo, muchachos? Si tienen dudas con respecto a la descarga, desarrollo y volver a subir la plataforma y volver a subir la hoja de ruta a plataforma, ya saben que me pueden contactar a través del siguiente correo electrónico que se los voy a proporcionar a continuación. ¿Listo, muchachos? Entonces se los voy a dejar de una vez para que lo tengamos en cuenta y cualquier solicitud relacionada con lo que les estoy mencionando, me la envían ahí por ese medio y yo voy a estar atento. ¿Listo? Perdón. Listo, ahí se los dejé. Y bueno, por último, muchachos, aquí el cronograma rápidamente. Entonces tenemos que en ciclo 4, ¿cierto? Ciclo 4 tenemos programadas unas, digamos, un calendario o una semana académica, por así decirlo, todas las semanas, que inicia a partir del día lunes. Ayer estuvimos en una monitoría muy provechosa de 2 a 5 de la tarde, en donde pudimos resolver todas las dudas que ustedes tienen sobre hoja de ruta, etcétera. Ahí para los que asistieron, felicitaciones, pudimos resolver varias dudas. Tutoría virtual de 6 a 7 de la noche, de martes a viernes, muchachos, como pueden verlo en pantalla, como se los señalé, y el taller de formación de 9 a 12 de la tarde con nuestra profesora que es una experta en identidades digitales, ¿vale? Es el tema que nosotros tenemos propuesto. Les hacemos la invitación muy cordial para que asistan el próximo sábado, para que podamos participar, interactuar, etcétera. ¿Listo? No siendo más, muchachos, les agradecemos su atención y ahora sí le damos la palabra a la profe Lori. Listo. Entonces, muchachos y muchachas, señores y señoras, hagamos un recorderis rapidito de lo que vimos el día viernes. Hablamos de los medios de comunicación y su responsabilidad, no solamente de las redes sociales, sino de los medios de comunicación. Entonces el jueves empezamos hablando que los medios que eran medio de comunicación, cómo se había transformado, todo este cuento. Y después hablamos de qué eran los medios de comunicación para todos, cuáles eran esos propósitos de cada uno, que es informar, enseñar, persuadir, entretener, y que todos estos estaban pues dictaminados por una función ideológica, ¿verdad? Hablábamos de Colombia, hablábamos de los medios de comunicación en Colombia y sobre todo nos centramos en los medios de comunicación informativos como las noticias o los periódicos en Colombia, y ustedes pues dieron sus opiniones, nos contaron sus experiencias y bueno. Ahora, pues quería como contarles algo bien importante, o que habláramos de algo importante, y es sobre esa responsabilidad de los medios de comunicación un poco más desde lo que pasa en la cotidianidad. Entonces les voy a contar. La información, ustedes saben que la información siempre es dinámica, ¿cierto? Es irreversible, es bidireccional, lo que quiere decir que va en dos sentidos, puede ir de allá para acá o de acá para allá. Y puede ser verbal y no verbal. Lo verbal y no verbal también ya lo vimos en clase, y sabemos que la información la podemos obtener ya sea escrita o verbal, o sea, hablada o no. ¿Listo? O sea, también pueden ser imágenes, todo lo que nosotros vemos a diario por la calle, por ejemplo, la publicidad, etcétera. Listo. Amores, y entonces, pónganme mucha atención. ¿Saben qué es una fake news o noticia falsa? ¿Qué es, Eric? Cuéntanos, ¿qué es una fake news o una noticia falsa? ¿Qué es? Alguien que me dé un ejemplo. Vale, bueno, muchachos, recuerden que pueden habilitar micrófono para que los podamos escuchar. Eric nos dice, es una noticia que da información errónea. Y Miguel Ángelo nos cuenta cómo nos da el ejemplo de las noticias de Facebook. Exacto, por ahí va la cosa. Yo les traje un video, pero entonces toca que lo pongas tú, Andresito, porque mi audio está... O sea, no, ellos no alcanzan a escuchar si lo coloco yo. Entonces, acá está el link, pero entonces no sé si puedas acceder. Y Voy a pasártelo por el chat. ¿Listo? listo, profe, ya lo coloco, ¿listo? Quiero que le presten atención a este video.
Si hay una cosa que odiamos las mujeres, las altas y las chiquitas. ¿Nos pueden confirmar si están escuchando el video, por favor? Sí, se escucha perfecto, Andrés. Las morenas y blancas, las lacias y crespas. todas es que nos mienten. Y hay unas mentiras en particular que son muy dañinas para nosotros: las noticias falsas. Las noticias falsas son básicamente eso: mentiras en todas sus presentaciones. Información falsa, inexacta o engañosa que se replica sobre todo por redes sociales y que es diseñada intencionalmente para ganar votos en la política o incluso para ganar plata. Si bien las noticias falsas han existido siempre, antes era más difícil para los mentirosos, pues todo llegaba por televisión o por periódico impreso. La multiplicación no era tan rápida y había más control. Ahora con el internet viajan tan rápido como la velocidad de la luz y además a bajo costo. Así que les vamos a contar cómo funcionan las noticias falsas y los problemas de su distribución viral. Las cosas funcionan así. Persona 1 tiene un fin político, ideológico, comercial determinado. Decide hacer una estrategia a favor de noticias falsas y se asocia con una o más personas para lograr ese fin. Así es, gente que quiere plata, poder político o que sus ideas triunfen. Todo esto a punta de mentiras o verdades a medias. Persona 1 y 2. Una vez su objetivo es claro, crean una noticia falsa o engañosa, usualmente con mensajes emocionales o insólitos para conquistar o llamar la atención. Un perfil falso, usualmente, o desde su propia cuenta, menos frecuente. Luego crean una cadena en WhatsApp, circulan la información por redes sociales o por páginas web que crearon para ese fin. Persona 3. Le parece interesante y reenvía la noticia a 2, 3 o más grupos en WhatsApp o la publica en cualquier red social, incluso sin ver todo su contenido. La persona 3 quizás ni siquiera conoce a la persona 1 o 2. Persona 4. Le parece interesante y cita a la persona 3 como autora y sigue compartiendo por todas sus redes, también sin ver su contenido completo. La persona 4 seguramente conoce a la persona 3 y por eso confía para compartir. La información se difunde entre gente conocida y desconocida. Persona 5. Tiene muchos seguidores y le da like, comparte en sus redes sociales o WhatsApp y así sucesivamente. Se vuelve masivo. Persona 6. En realidad esta no es una persona, sino una empresa multimillonaria. Crea una cadena de recomendaciones basada en un algoritmo y la información se vuelve viral. Miremos dos exitazos que se apuntaron en Brasil difundiendo información engañosa o falsa. Éxito volumen 1, Bolsonaro y YouTube unidos por siempre. Jair Bolsonaro es hoy el presidente de Brasil, reconocido por machista, racista y homofóbico. Para quienes no lo conocen, les daremos un resumen ejecutivo. Bolsonaro es famoso por decirle a una diputada en un debate que ella no merecía ser violada porque era muy fea. El mismo que dijo que sería incapaz de amar a un hijo homosexual porque preferiría que muriera en un accidente de coche. Pese a todo eso, llegó a la presidencia del país más grande de toda Sudamérica. ¿Cómo lo hizo? Gracias a la ayuda del sistema de recomendaciones de YouTube. ¿Y qué fue lo que hizo? Producir noticias falsas y multiplicar votos. Según encontraron investigadores del New York Times, YouTube ayudó a que discursos radicales de derecha como los de Bolsonaro cogieran fuerza en Brasil. Así como lo oyen, resulta que esa investigación muestra una coincidencia que favoreció a Bolsonaro. Por un lado, había una crisis política que afectó a la presidenta que estaba en ese momento, Dilma Rousseff, y al mismo tiempo YouTube se inventó el sistema de recomendaciones que hoy todos conocemos y que funciona a través de algoritmos. Este sistema hace que una ponga una canción que le guste y que le salgan canciones similares. Eso en efecto es chévere. Sientes que YouTube te conoce de toda la vida porque se sabe tus canciones favoritas. Pero en este caso hizo que la gente que entrara a buscar información de Dilma Rousseff, por ejemplo, se terminara encontrando con los videos de Bolsonaro. Y si no los mandaba a su canal, sí a los de otros youtubers que piensan como él. Tiempo después, investigadores de Harvard comprobaron que si usted está viendo un video cualquiera de política o incluso de entretenimiento en Brasil, YouTube le recomienda automáticamente otro que viene de gente con el mismo corte de pensamiento que Bolsonaro, que como dijimos antes es machista, racista y homofóbico. YouTube dice que su sistema de recomendaciones está hecho para que las personas nos quedemos pegadas a la plataforma en la mayor cantidad de tiempo posible y aclaran que es sin importar las ideologías. Además, señalan que sus informes internos contradicen las investigaciones publicadas, pero cuando el New York Times les pidió las cifras, no quisieron entregar. Punto negativo para YouTube. Éxito volumen 2, Bolsonaro Jr. y sus mentiras masivas por WhatsApp. Flavio Bolsonaro es el hijo de Bolsonaro y en época de elecciones creó una noticia falsa que circuló por Facebook y WhatsApp de manera masiva. Era un video que decía que el rival de Bolsonaro, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, quería distribuir biberones en forma de pene. La historia fue desmentida un día antes de las elecciones, pero no sirvió de mucho. El mensaje ya se había quedado en la cabeza de la gente. El diario Folha de Sao Paulo denunció que un grupo de empresarios financió una red que enviaba millones de noticias falsas a través de WhatsApp para beneficiar a Bolsonaro. Flavio Bolsonaro fue bloqueado de WhatsApp por política de la empresa porque estaba promoviendo noticias falsas para beneficiar a Bolsonaro. Punto positivo para WhatsApp, aunque mucha gente dice que fue muy tarde, que ya el daño estaba hecho. Brasil es el caso que más se documentó y que nos
nos permite analizar cuál es el daño de la desinformación y de las noticias falsas, que se reproducen gratis a través de cadenas de WhatsApp o a través de sistemas de recomendación de empresas como YouTube. Todos los países en tiempos de elecciones usan las noticias falsas o engañosas para promover votos. Pasa en Colombia, en Perú, en México y en todos lados. Que nos vamos a volver Venezuela si votamos por X. Que cuidadito con la palabra género porque va a acabar con los niños. Aquí les dejamos 5 recomendaciones para que no toman cuenta. Primero, aplicar el beneficio de la duda, en especial cuando se trata de noticias sin autor o vienen de portales que no son reconocidos o cuando circulan por cadenas de WhatsApp. Es mejor no comer entero y no difundir información cuando leemos por ahí que es sospechosa. Segundo, usar páginas y aplicaciones para verificar la información. Hay aplicaciones y páginas que usualmente usan la palabra check, empiezan por la palabra check y se dedican a verificar esa información que se ha denunciado como falsa, sobre todo en campañas políticas. Hay que bajarlas y empezar a usarlas. Tercero, pilas. Ayudemos a que otras personas no coman cuento. Todas tenemos un chat familiar o de amigos en donde llegan mensajes de este tipo, engañosos y masivos. Y muchas veces no decimos nada. Es importante prender las alarmas a tiempo y evitar que logren su objetivo, masificar la desinformación. Cuarto, denunciar con las herramientas que tienen las redes sociales. Si hay una noticia que es engañosa o que genera desinformación, la podemos denunciar. Por ejemplo, Twitter permite presentar denuncias argumentando los motivos por los que consideramos que ciertos mensajes deben ser revisados. Ya sabemos que eso no va a acabar con el problema, pero al menos es un granito de arena. Quinto, evite atacar o generar confrontaciones por la desinformación. Ya sabemos que ante una mentira lo más fácil es reaccionar diciendo adjetivos con palabrotas o insultos, pero eso solo promueve que más gente vea la noticia falsa y no contribuye a mejorar la calidad de la información. Así que pilas, ya vienen las elecciones locales en Colombia y no podemos dejarnos engañar. Verifiquemos la información antes de ir a votar. Listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal el video? El video ya es viejito, ya tiene como año y medio, pero pues sigue valiendo la pena verlo porque igual vamos para elecciones otra vez. Entonces sería chévere que lo tuvieran en cuenta. Pero, ¿qué tal les pareció? ¿Les ha pasado ese tipo de cosas? ¿Tienen de esas cadenas familiares que pasan mensajes así y que cuidado, no sé qué, por WhatsApp? ¿Sí les ha pasado? Pues claro, totalmente sí, siempre Profe, sí. Bien. Dime. Sí, profe, tenemos una participación de una estudiante nueva, entonces queremos escucharte, Nora. Ahí tienes para habilitar micrófono, cuéntanos. Solo debes oprimir el icono de micrófono, Nora. Bueno, creo que no. Bueno, mientras Nora se puede conectar, entonces las fake news son aquellas noticias falsas que, como nos decía el video, se reproducen por lo general por redes sociales, ¿cierto? Y que empiezan a llegarnos ya sea al chat de la mamá, de la abuelita, de la tía, del hermano, de la hermana, ¿sí? Pero también pasa que nos aparece en nuestro inicio. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, yo les voy a contar una cosa que me pasó a mí. Imagínense que una vez yo estaba buscando en internet, como en almacenes de cadena, estaba buscando, por ejemplo, carpas para acampar, o sea, la tienda de acampar. Y estaba mirando los precios. Ya, miré los precios, cerré la página, tal, no sé qué, y después me metí a mi Facebook y a mi Instagram y a todas mis redes sociales y, oh sorpresa, empezaron a aparecer todos estos comerciales, propagandas de lo que yo había buscado. Entonces ya no solamente me estaban pues haciendo propaganda de la carpa para acampar, sino también de chaquetas para acampar, botas para acampar, todo, sleeping, todo lo que tiene que ver con el tema de acampar. Esto se debe a esos códigos, ¿cómo fue que dijo la chica Andrés, la del video? ¿Cómo se llaman estos códigos? Algoritmos, gracias. Los algoritmos permiten, ayudan a que Internet esté a toda hora vigilando la información que usted busca, ¿sí? Y más si es información que puede empezar a aportar dinero, porque ustedes saben que hay muchas páginas que pagan por hacer publicidad. Después de que esto se creó y sobre todo con las recomendaciones de YouTube, pasó lo de Bolsonaro y no está muy alejado a la realidad de Colombia, ¿no? Y sobre todo de las propagandas como políticas que surgen en el país. Entonces, esto es para que ustedes lo tengan en cuenta.
y sean muy precisos con la información que leen. Bueno, ya hablamos un poco de esa información y de cómo pues llevar a un buen momento esa información que nos brindan, ¿no? Un momento pues de noticias verídicas, de hablar con la verdad o por lo menos de ser un poco más objetivos a la hora de leer. Dice Lorena, sí, a mí una vez me pasó en Facebook, una persona se hizo pasar por otra y eso fue horrible, ya que la verdad no se puede confiar en estas redes, ya que así como es chévere, sirve también para engañar y crear identidades falsas. Bien, eso es algo importante. Facebook, de hecho, Facebook es como la gran manzana, ¿no? Porque Facebook es la dueña de todo, o bueno, pues no Facebook, pero sí su creador es dueño de todo ahora, de WhatsApp, de Instagram, de todo. Y la cuestión ahí es que todo es como una cadenita, ¿no? Si usted busca en un lado, le va a aparecer en el otro, ¿cierto? Ahora bien, las redes sociales no siempre son malas, ¿no? No todo el mundo engaña, no todo el mundo roba. Obviamente siempre está el malandro ahí acechando a ver a quién puede robar, pero no todo el mundo que venda por internet, por ejemplo, es malo, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasó con Facebook? Esta noticia que ustedes ven acá en sus pantallitas, esta imagen, es la imagen de un juicio que le hicieron al creador de Facebook porque resulta que hace unos años el Facebook empezó a crear como una especie de, no sé si ustedes han visto esos cuestionarios que crean, no sé, han visto cuestionarios, digamos, que ¿cómo es tu estado de ánimo? ¿Qué tipo de persona eres? No sé si la han visto. ¿Sí? Bueno, bien. Exacto, sí, él es Mark Zuckerberg, muy bien. Él es el creador de Facebook, el monito que ustedes ven ahí sentadito. Resulta que este señor fue demandado por una cuestión que sucedió hace unos años que se llamó Cambridge Analytica y resultó ser todo un problema para Facebook debido a que con estas encuestas de cómo te sientes el día de hoy o qué tipo de persona eres o que si fueras un animal, ¿cuál serías? Este tipo de cuestionarios estaba generando esos mismos códigos o esos mismos algoritmos para usted saber cuáles eran sus preferencias, cómo analizar esas preferencias, cómo saber qué le gusta, qué no le gusta, ¿cierto? Bueno, todo esto fue con un fin político que he demostrado que muchos políticos del mundo pues accedieron a este tipo de servicio para saber los gustos de la gente. Por ahí caló uno colombiano que fue alcalde de Bogotá hace un par de añitos, de los verdes. El señor caló en este cuento de Cambridge Analytica, caló un señor por allá mexicano, otro brasilero y por supuesto el señor expresidente de los Estados Unidos. Resulta que lo que hacían era venderle un servicio a estas personas, ¿cierto? Donde le decían pues, a los usuarios cómo acceder a los perfiles de la gente. O sea, usted como futuro candidato a la presidencia, a la alcaldía, lo que sea, podía acceder a una información para leer esos perfiles pues, de sus futuros votantes y desde allí poder realizar comerciales, propagandas, etcétera. Esto para que lo tengan en cuenta y se cuiden. Entonces fue todo un juicio. Obviamente Facebook pagó un par de plata, algo de plata y salió ileso de todo. Bien, vámonos ahora a este tema que me parece como muy importante el día de hoy y es que, bueno, ya hablamos de los medios de comunicación, de las noticias, los noticieros, la información, el periódico, bla, bla, las redes sociales, pero quiero que hablemos de esto, de las novelas colombianas. ¿Por qué creen ustedes que traje este tema hoy? ¿Quién me dice por qué cree que traje este tema? Si estamos hablando de responsabilidad de los medios de comunicación, ¿por qué creen que traje este tema? Por la corrupción. Porque siempre todos lo responden con la corrupción. Sean más amplios con sus respuestas. A ver, traten de entender por qué razón
traemos a colación este tema. Andresito, ¿qué opinas de las novelas colombianas? Eh, no sé, profe, pues es complicado, ¿no? Porque pues uno de niño, yo me acuerdo de niño y por ejemplo, esta de Pasiones de Gavilanes, y la verdad, pues tenía como 10 años y yo era encantado, pero ya cuando uno crece, uno dice, pues no, la verdad es que son novelas muy malísimas, pues a mi opinión. No sé tú, profe, ¿qué piensas? Bueno, yo traje este tema debido a que hace parte de la cultura colombiana, ¿no? Nosotros arraigamos las novelas digamos, a nuestro quehacer diario. Y eso del el que diga que nunca ha visto una novela es un mentiroso porque siempre así sea un pedacito la han visto, porque hace parte de las noches, entonces es como hace parte de ese entretenimiento, ¿no? Entonces si usted llega cansado de trabajar todo el día, llega a su casa y lo primero que hace es poner la novela, ya sea para ir preparando el almuerzo del otro día, o ya sea para acostarse y descansar en su cama, o mientras hace, no sé, dobla la ropa, ¿cierto? Y la cuestión es que se volvió tan arraigado a nuestros hogares, digámoslo, que lo que hace es como empezar a dejar mensajes y a dogmatizar a la gente. ¿Por qué traigo el ejemplo de las novelas? Porque me parece que también hace parte de los medios de comunicación del país y creo y considero que deberían tener una responsabilidad implícita, pero pues no la tienen. Por ejemplo, el hecho de antiguamente pues se hacía mucha novela, entonces había un escritor, un director y se inventaban toda una historia de amor o desamor y bueno, todo este cuento. Eh, pero con el tiempo yo no sé si es que la creatividad se les fue acabando o qué pasó, pero entonces empezaron a hacer la vida de la gente, de gente que pues no le aporta ni mucho ni poco al país. Y cuando hacen novelas de gente que sí de pronto aportó algo, las hacen mal hechas. ¿Mm? ¿Y qué pasó? Entonces todo eso se fue transformando y empezaron a hacer las mal llamadas narconovelas. ¿Qué opinan de las narconovelas? A ver, quisiera escuchar a alguien, hoy no ha hablado ninguno. Sí, profe, tenemos una participación pendiente de José Alejandro, entonces José Alejandro, cuéntanos, ya tienes habilitado micrófono. Si no, vamos a darle la palabra a Richard. Richard que estaba pidiendo micrófono. Entonces, Richard, Listo, cuéntanos. profe. Profe, ¿me escuchas? José, Sí. José. Vale, profe. Las narconovelas, pues nos dejan unos aprendizajes y también nos dejan unas cosas sobre la violencia de nuestro país. Porque, por decir, aquí las narconovelas colombianas siempre hablan sobre los sucesos graves que pasaron, las masacres, cómo le quitaron las tierras a muchos campesinos. Eh, y por otro lado, pues nos deja también una enseñanza sobre la política, que los políticos son los corruptos más grandes que tiene el país y el mundo. Son los que nos están desangrando ahorita en este tiempo a nosotros. ¿Por qué? Porque toda la plata que ellos gastan en sus carros blindados, en sus escoltas, en todo, nomás con Uribe, ¿cuánta plata no nos están sacando a los colombianos del bolsillo para pagar los escoltas de él? Porque no los está pagando con sueldo, con plata del mismo, están pagando con eso. Y él es uno de los grandes terratenientes que han quitado tierras acá a Colombia. Lo que pasa es que, no sé, hasta ahora se están dando a conocer las cosas y pues como es un hombre tan poderoso, hace que todo el mundo se calle o ha callado a muchísima gente. Ujú, Las bases de bien. los Estados Unidos han sido porque están en tierras de muchos colombianos, hay de muchos campesinos a los que se las han quitado. Entonces, ese es Sí. como mi punto de vista. Hay enseñanzas que nos dejan y hay también cosas que no nos aportan, en muy poco. Ok, listo. Gracias por tu participación. Me parece interesante porque hablas de algo bien importante y es como todo ese proceso histórico que se ha vivido en el país. Y de ahí el error de la narconovela. Y les voy a decir por qué considero yo, Lorin Rincón, el por qué está el error. Y es debido a que este tipo de novelas se vuelven la historia del país. ¿Mm? Y la cuestión es que es una historia mal contada. Si tal vez nosotros viéramos un poco más de documentales
con respecto a la violencia del país. Por ejemplo, no sé, ¿has visto los documentales o todo el álbum fotográfico que tiene Jesús Abad? No sé si lo han visto, por ejemplo. Este señor lleva trabajando mucho la violencia del país desde la fotografía. Está, por ejemplo, hay una escultora, artista plástica que se llama Doris Salcedo. Ella, por ejemplo, también ha querido retratar por medio de pues, de toda la cuestión plástica, ¿cómo se dice ahí? Sí, artística, toda la violencia del país. Bueno, hay muchas formas de querer enterarse de qué ha sucedido y no hay necesidad de pronto de recurrir a esas novelas. Y si bien José Alejandro tenía razón en algo, si era José Alejandro, ¿cierto? Sí, tenía razón en algo y es que nos ha mostrado ciertas cosas que podemos entender. No debemos fiarnos. La responsabilidad de los medios de comunicación considero que también debe ser precisa en este tipo de cosas como las novelas. Nosotros no podemos confundir que lo que nos dice la novela es lo que pasó en realidad. Ojo con eso, de verdad, tengamos eso muy presente, porque las narconovelas igual siempre nos han contado una historia, pero no quiere decir que sea la verdad total de lo que sucedió. Les voy a dar un ejemplo. Yo no me la vi, no puedo decir exactamente qué pasó, pero vi que hace como un año salió una novela del General Naranjo. ¿Alguien me quiere decir si la vio o me cuentan, por favor? ¿La vieron? Miguel sí la vio, César la vio. Bueno, yo no la vi. Solamente les voy a hacer un comentario de algo que pasó y fue que una noche estaban yo en una casa de un familiar y la estaban dando y yo estaba comiendo, pues obviamente le puse atención al capítulo y de verdad que me pareció algo tan desagradable y absurdo porque este señor lo pintan como el héroe de la causa, como el héroe del país. Y les voy a dejar una pequeña tareita y quiero que vayan e investiguen quién es este señor, qué fue lo que hizo y por qué está en este momento pues con tanto papeleo encima. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Qué pasó, por ejemplo, con la novela ¿de quién? A ver, vámonos con otra narconovela. Bueno, no, narconovela no. Por ejemplo, ¿qué pasó con lo de Sin tetas no hay paraíso? Sin tetas no hay paraíso fue un libro. Juliet se llama El General Naranjo. Sin tetas no hay paraíso fue un libro. Yo recuerdo cuando salió este libro, yo estaba muy peladita, muy chiquitica en el colegio, y después esto se volvió el boom. Este fue el comienzo, ¿no? De la narconovela. Entonces también quiero que ustedes me digan cuál creen ustedes que es esa imagen que vende el país por estos medios, estos canales de comunicación. O sea, si usted habla con un extranjero, ¿qué le dicen de Colombia? Narcotráfico, bien. Pablo Escobar, bien. Alexandra, Sergio, bien. ¿Qué más? ¿Qué más hablan? Prostitución, bien. Violencia, drogas, prostitución, exacto. De eso hablan, trata de blancas, bien. Y si bien no está mal, porque sí existen las drogas, sí existe la prostitución como en cualquier otro país. ¿Por qué razón creen ustedes que Pablo Escobar es el mayor representante de Colombia ante el mundo? Y no es solamente porque haya sido pues el capo de capos, sino porque esa imagen es la que se ha vendido por estos canales de comunicación. Pero ¿cuál es la cosa? ¿Cómo la venden? ¿Sí? No son historias de pronto enlazadas con de pronto, no sé, entrevistas que uno diga, bueno, sí, yo sé que es así, así, porque la entrevista salió tal cosa. No, eso no pasa así. Lo que hacen es transformar y hacer en toda esta, es como lo que pasó con el Titanic, es como para que me entiendan. Entonces el Titanic fue un evento histórico, sí, efectivamente. En 1914 el barco se hundió debido a un iceberg. Pero entonces, ¿qué hizo James Cameron? Dijo, voy a hacer una película contando lo que pasó en el Titanic, pero me voy a inventar una historia de amor, ¿cierto? Y además me voy a inventar una expedición para buscar las cosas del Titanic. Y me voy a inventar toda una historia así como de drama para poder tener al espectador ahí, ¿cierto? Algo así lo que pasa. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos fueron los muertos del Titanic? Probablemente ustedes no sepan bien el dato porque ustedes solo se fijan en la historia de Jack y Rose, ¿sí? Ese es un ejemplo para que me entiendan. Es lo mismo que sucede con las novelas.
¿m? Y van a contar una historia y la forma como la cuentan es la que se nos queda grabado a todos los colombianos. Entonces, cada vez que van a hablar de algo de historia, siempre se van a ir a la primera fuente y la primera fuente va a ser la novela. ¿m? ¿Qué fue lo que pasó con Jaime Garzón? O sea, yo creo que ese señor se revolcó en su tumba al saber que RCN produjo una novela de su vida. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, la historia no está bien contada, su historia personal, porque su hermana no estuvo de acuerdo con esto, no firmó papeles y por eso la señora no aparece en la historia de la novela? ¿Sabían ustedes que la mayoría de sus seres más cercanos nunca estuvieron de acuerdo con esta producción televisiva, por ejemplo? Entonces todo les tocó transformarlo porque habían cosas que no estaban autorizadas a contar y empiezan a transformar las cosas. ¿Mm? Profe, Señor, sí, profe, como para aportar un poco al ejercicio, yo creo que si bien las novelas colombianas tienen una responsabilidad con la sociedad, yo creo que en el fondo también en la sociedad en la que estamos, ¿cierto? Hay como una suerte de demanda o de petición de que se diseñen ese tipo de novelas, ¿sí? Yo no sé si ustedes me logran como, o sea, uno podría decir, bueno, ¿cuál es lo tradicional o lo que caracteriza al colombiano? ¿Cuál es su idiosincrasia que hace, por ejemplo, que aparezcan novelas como Los Reyes, ¿cierto? O novelas relacionadas con figuras públicas como Diomedes Díaz, ¿sí? Como, bueno, no sé quién más, o como una historia como la de Betty la Fea, ¿sí? Que se da en una oficina. De alguna manera eso tiene que ver también con una petición de la sociedad de sobre cómo nos vamos a entretener, ¿sí? y yo creo que más allá de, respondiendo a tu pregunta, más allá de lo que es entretenimiento, yo creo que la gente quiere sentirse identificada. Es eso. Exacto. Y Entonces siempre se quieren sentir identificados con lo que están mostrando en la televisión y esto es un error grandísimo porque exageran un poco, ¿sí? Toda esta personificación de lo que es pobre y es rico. No sé si se han fijado en esas novelas de los ricos y los pobres. Pasó con Los Reyes, por ejemplo, que es una novela que es muy graciosa. Por ejemplo, a mí me hizo reír bastante. Y yo digo como, claro, a mí me hace reír porque es que ridiculiza a las personas. ¿Y cómo lo ridiculiza? O sea, si usted es pobre, entonces si usted es pobre se tiene que vestir así, todo como colorido, ¿cierto? Y no solo vestirse así como colorido, sino ustedes también tienen que hablar así, y vea papito, y vea, venga, le digo mi amor que sí es para eso, ¿cierto? Entonces es ridiculizar toda esta lengua, esta tradición, digamos, y que sí existe. Por ejemplo, ustedes me dicen, sí, profe, pero si a mí una vez alguien me dijo en clase, profe, pero en Colombia sí hay ñeros. Claro, por supuesto, pero en la televisión no van a mostrar cómo es la cosa en verdad, ¿no? O sí, sea, es como esta ridiculización de la vestimenta, el lenguaje, el peinado, los gustos, ¿no? sí, profe, y también agregando un poco relacionándolo un poco con lo de Cambridge Analytica, una de las cosas que hacía pues esta empresa era no solamente enviar fake news digamos, para confundir a la gente, sino también lo que hacían era tomar tus datos y tus gustos, el ejemplo que dabas, ¿no? Entonces, uy, no, a mí, o sea, yo subo muchas fotos con naturaleza, muchas fotos acampando, ¿cierto? O sea, ¡Pum! Su propuesta de zonas de camping gratuitas en toda la ciudad. exacto. Así funcionaba. Entonces decía, entonces la publicidad que me enviaban era como una respuesta a lo que a mí me identificaba, ¿sí? Entonces, entonces el político, en este caso Trump, ¿no? Enviaba Trump, entonces aparecía una publicidad, Trump va a cuidar los bosques, tal. Así era, tal cual. Se producía una identificación. Pero entonces lo que yo quiero decir es, la identificación no, o sea, la responsabilidad no viene necesariamente únicamente de los medios que la transmiten, sino de aquel que también la consume y la reproduce. Claro, por lo que decía María Ángela Urbina en el video. Y era como nosotros entonces empezamos a reproducir esa información. Personaje uno se la inventa, personaje 2 la reproduce, la manda a personaje 3 ni siquiera la lee y la comparte, personaje 4 entonces cita a esa persona sin conocerla, ¿cierto? Esas son las cadenas de desinformación que existen en el país. Andrés, ¿me ayudas con los comentarios del chat, por favor?
Claro, profe. Listo. Tenemos dos comentarios. Uno de yo, bueno, hay varios, pero vamos a leer el que, bueno, relacionado a lo que tú decías de las características de las novelas colombianas, nos dice Yaira, hay una novela que en particular no me gustó, porque en verdad que dejó a la costa muy mal. Tarde lo conocí, se llama la novela. Nos dejaron muy mal, porque en verdad que no hablamos así. Soy de Cartagena, pero en verdad que no hablamos así. Y eso fue algo muy feo que no gustó. Es Esa de interesante. tarde lo conocí, era la historia de Patricia Terán, ¿no era? Creo que era esa, sí, me confirman que era la historia de la cantante de vallenato. Ok, totalmente ridículo, o sea, nada que ver. ¿Qué más nos dicen? Los dice Johanna, usan las necesidades de la sociedad para hacer ver que el que tiene dinero es el fuerte. Ah, y no solamente eso, Joana, no solamente que es el fuerte, sino que es el inteligente, el elegante, ¿cierto? Y discúlpenme si de pronto ofendo a alguien, pero uno va a ver en la realidad y no es así. Hay mucha gente con plata que no es inteligente en el sentido de que uno les escucha hablar sobre cosas que no saben, no leen, no buscan, no se informan, solamente se dedican a disfrutar su dinero, a gastar plata en viajes, en clubs, a conocer, y lo digo porque los he visto, he hablado con varios y sé que no es así. Y en las novelas nos muestran todo lo contrario, ¿no? Entonces la pobre, bueno, y la típica historia, ¿no? Del amor entre la pobre y el rico. La chica pobre y el muchacho ricachón. Y el muchacho que tiene dinero, entonces es un tipo así inteligente, simpático, ¿no? Porque es que todos los millonarios, según las novelas, son lindos. Todos son lindos. Díganme las chicas y acá en este chat y los chicos también, si de verdad todos los millonarios son lindos. Yo quiero saber eso, ¿les parecen lindos? Porque es que de verdad es muy chistoso ver y todas las chicas pobres entonces son así delgaditas y entonces también son así como se visten así como con ropa pegadita y todo el cuento, o entonces es la gorda así como toda que habla así, le gusta así, no sé qué, sí o no, por ejemplo. Por ejemplo, Richard dice que él es millonario y no es tan lindo. Tocaría que prendiera la cámara para que pudiéramos opinar, Richard. A ver. Ahí apoyo esa moción. No, mentira. ¿Sí me entienden a lo que voy? Y es este cuento de ridiculizar todo lo pobre y todo lo millonario también, porque entonces, bueno, y también falta entonces la millonaria que es así, súper exclusiva y que no le gusta nada y que es así, le da asco a todo, y eso tampoco es verdad. Hay mucha gente con plata que es gente muy pila, que le gusta andar con todo el mundo, ¿cierto? Entonces, ni lo uno ni lo otro. Quiero que ustedes tengan en cuenta este tipo de cosas, es más que todo para que analicen un poco más la información que nos presentan las novelas. Lo que pasa con Lady la vendedora de rosas, yo la verdad no la vi, pero lo mismo, vi un par de capítulos y yo decía como, es absolutamente ridículo, o sea, yo creo que la misma Lady Tavares ni se creía lo que estaba pasando en esa novela, o no sé, bueno, no sé. Pero digamos, la muestran como esta chica que todo le pasó por algo y ay, pobrecita, porque era muy de malas. Y la chica en realidad nunca hizo nada malo, todo le cayó así del cielo, la desgracia. No sé si les... Bueno, me gusta que se estén riendo porque quiere decir que sí se las han visto todas. Bien, muy bien, muchachos, muy bien. Richard, ¿qué pasó con la encendida de la cámara? Profe, antes de que Richard nos muestre su bello rostro y que sea lo diferente a las novelas, vamos a ver aquí una participación de Eric, que estaba levantando la mano. Entonces, Eric, cuéntanos. Eric, ya tienes el micrófono habilitado. Cuéntanos. Bueno, creo que no. Entonces, continuemos, profe. Bueno, a mí me da mucha risa, estoy leyendo lo que nos dicen acá en el chat y todos están riendo porque se la vieron y saben que lo que estoy diciendo es verdad. Es muy chistoso. Bueno, y pasa con también, por ejemplo, no sé si han visto novelas como lo que pasa con Pedro el Escamoso precisamente,
Y es que ridiculizan también a los nuevos ricos. No sé si han visto lo de los nuevos ricos. Los nuevos ricos son esos que entonces son ricos ahora, pero antes eran muy pobres y entonces se visten feo y son extravagantes. ¿Sí? ¿Sí han visto? Oye, muy bien. Ajá. Pero la vendedora de rosas creo que sí es una realidad de Medellín. Ok, Alexandra, sí. Bien, 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 bien. Lo de la película sí efectivamente fue una realidad muy bien plasmada de la Medellín de los años 90. A lo que yo voy es cómo hacen que personifican a estos seres populares o a estos seres famosos, ¿no? Esta chica, yo recuerdo cuando salió la película, que fue todo un boom, o sea, eso salió y la gente, o sea, yo me acuerdo que mi familia hasta que no la consiguió, en esa época era en VHS, hasta que no la consiguieron para verla en la casa, pues no quedaron tranquilos. ¿Y por qué no quedaron tranquilos? Porque mi papá y mis tíos todos crecieron en Medellín. Entonces ellos tenían que verla y tenían que verla para ver si de verdad era que iban a mostrar lo que pasó en realidad. ¿Cuál es la cosa? Que estas producciones lo que hacen es transformarlas a una novela diaria familiar, ¿cierto? Y entonces transforman por completo el concepto de pobreza y el concepto de drogadicción y el concepto de lo que es en verdad una persona, ¿sí? Entonces, pobrecita, todo le pasó al malo, malo a ella, ella nunca hizo nada, Diomedes nunca hizo nada, pobrecito Diomedes, él no sabía qué hacer con tanto amor para repartir, ¿sí? Profe, una cosa, o sea, dos preguntas. La primera es, no sé si ustedes conocen un ejemplo de lo contrario, ¿sí? De una novela que en cierto sentido sí ha logrado captar la idiosincrasia o los problemas sociales de Colombia, ¿sí? No sé si haya un ejemplo. Yo, no, yo tengo algunos, pero no sé, profe, si lo tienes. Y la No otra, sé, y la dale la otra otra y voy pensando. se me olvida, era relacionada a, a este tipo de personajes, ¿sí? Como, digamos, recuerdo el personaje del taxista, esta persona, no sé si ustedes, es que yo a veces pienso que en cierto sentido, aunque las personas lean, aunque las personas estén muy cercanas a la información, en cierto sentido uno tiende a comportarse de esa manera. No sé si les pase. Es como, digamos, cuando tú vas a la tienda y le dices al señor que vende, al tendero, Bessie, me vende En tal cosa Bogotá, bueno, si eso es acá en Bogotá, ¿no? en Bogotá. Buenas veces, sí, me regala tal cosa. Y es como difícil, y si ustedes se dan cuenta, es Sí, sí difícil pasa. dejar de identificar a un taxista como lo identifican los vecinos en la novela. Es complicadísimo dejar de identificar a un taxista de esa manera porque el taxista es como el consejero, ¿no? Que tenía la imagen como el buenachón, ¿no? El taxista es el buenachón, el que consigue una buena mujer porque se porta bien, que le pasan muchas cosas. Pues no sé, No Andrés, sé, ahí se ¿qué me trabó el piensas? internet a mí o a él. Ya, Eh, ya volvió. ¿Tú qué piensas? Eh, pues no sé qué decirte claramente, o sea, yo por ejemplo he visto varias novelas, no todas, o sea, no soy de las que empieza una novela y se la termina, no, pero sí, claro, he visto y me he reído mucho, o sea, a mí por ejemplo, Pedro el Escamoso es la única novela que me estoy viendo en este momento y no me la veo todos los días porque el sueño me vence a veces y ya estoy muerta, pero digamos que hay veces que me la veo y a mí me causa unas carcajadas, de verdad me hace reír mucho. Y claro, no está mal y todos lo vemos y hay novelas que no son tan malas. Por ejemplo, hay novelas que, a ver, yo recuerde que me haya gustado mucho una novela. Por ejemplo, la saga Negocio de Familia. No sé si contara una historia de verdad, pues, o sea, que retratara una típica novela, una típica familia colombiana, pero esa novela me gustó mucho. Me pareció interesante, chévere, me tenía así toda concentrada. Me parecía que era la típica novela, o sea, es que esa novela fue el antes de las narconovelas, entonces tal vez por eso fue un poquito más impresionante, ¿no? Ahorita de pronto si la repiten, algunos la verán que no la hayan visto. Em, a mí lo que me parece feo es como esa responsabilidad de lo que les digo de poder, de estereotipar tan feo al que es pobre, al que es millonario, ¿sí? Y no solo eso, en realidad eso no importa. Bueno, ya estamos acostumbrados a eso. A mí me ofende que las personas em,
que todos nosotros, digamos, cojamos de referencia histórica las novelas. Por favor, no lo hagamos. De verdad, no hagamos eso. Me parece lo más tétrico del mundo porque tenemos que buscar otras fuentes informativas. Las novelas históricas no son buenas fuentes informativas y más si son basadas en personajes políticos o que han tenido que ver con la política. Por favor, ténganlo muy presente siempre, porque detrás de esa novela siempre hay intereses y son intereses grandes. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Les voy a dar solo un ejemplo ya para que participe Richard. Hubo una novela que no me la vi, pero sí sé de qué se trataba. ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, era de una peladita que había estado en la guerrilla y llegaba a Bogotá. ¿Alguien sabe el nombre? La niña, algo así. Esa, gracias. Eso, Yaira, bien, la niña. Esta novela surge justo, les voy a decir, esta novela empezaron a transmitirla cuando se empezaron las negociaciones del proceso de paz. ¿Mm? Todo esto, o sea, lo que les digo, todo lo que ustedes ven en la televisión tiene un trasfondo ideológico impresionante. Por favor, ténganlo siempre en cuenta, sobre todo si son cosas históricas. ¿Listo? Ahora Eh, sí. Ahora sí, entonces le damos la palabra a Richard. Entonces, Richard, cuéntanos. Espérate, habilito un micrófono. No olviden habilitar, levantar la mano. Entonces, Richard, cuéntanos. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Richard. Gusto Hola, profe, saludarte. gracias. Qué noveleros, Andrés y usted, profe. No, joda, Pues claro, no mentiras. toca informarse para poder dar la clase, Richard. No, sí, sí, no mentiras, por molestar. No, lo de la cámara no la activo porque acá donde yo vivo hace un clima tenaz y ando sin camisas, haciendo un calor tenaz. Pero no, mentira, yo era Juepucha. molestando, era pura broma. Pero bueno, lo de las novelas que creo que de pronto han sido como han hablado sobre alguna verdad, han sido las novelas o las series muy antiguas, como por decir algo Simón Bolívar, Santander. En cierta forma hablaron algunas verdades. Otras que también, que no recuerdo el nombre, es una que era sobre esclavitud. Hace unos añitos pocos la pasaron. Era sobre, bueno, ahora algo sobre esclavitud. Fue bien tenaz, pero Ya generalmente se recuerdo cuál. extrajo mucho, perdón, mucho sobre la esclavitud y cómo se trataba a los negros, que eso fue poco lo que se dijo ahí, como lo que yo he leído y lo que pues he estado leyendo alguna vez. En cuanto a lo que son esas narconovelas, yo pienso que, pues, mi opinión, muy respetable, respeto lo que quieran ver los demás, pero eso no, eso es tremendo, eso es dañarse uno su tranquilidad, su mente, porque es que realmente con todo lo que hemos vivido, porque hemos vivido con gran cantidad de problemas por el narcotráfico, y mirar esa situación, entonces revictimizar a todo el mundo y hasta uno mismo. Entonces pienso que eso no deja nada bueno. Y somos fan de Pedro el Escamoso, profe. Eso sí, es lo único que yo Sí. miro. Es lo único que yo miro. Pero claro que yo también llego, a veces me duermo, pero sí tengo cómo grabarla, entonces sí me la veo después. Y pues no, nada, eso es lo que quería compartirles. Gracias, Richard. Muy chévere tu aporte. Claro que sí, es verdad. Hay novelas, lo que les digo, o sea, tampoco todo es tan malo. Yo no estoy diciendo que no vean televisión, porque la televisión es lo peor del mundo. No, la televisión hace parte, pues, de la canasta familiar, digámoslo así. Pero quiero que tengan en cuenta son esas cositas que les digo. Sobre todo lo de la historia, chicos y chicas, señores y señoras, niños y niñas, por favor, no cojan de referentes históricos las novelas. Es importantísimo. Ríanse, jueguenlas, disfrútenlas. Es chévere llegar y descansar de todo lo que uno ha vivido en el día y de acostarse en su camita si desean ver novelas, no sé. Pero infórmense de otras fuentes. Traten de no creer todo lo que las novelas históricas dicen, sobre todo si son personajes como políticos del ejército, narcotraficantes, todo esto, por favor, informémonos mejor. ¿Listo? Profe, Dime. profe, algo que yo iba a decir antes, pero se me había olvidado, era, o sea, que hay una especie como de, yo no sé si eso me pasaba a mí, pero las novelas son como una especie de burbuja, como una especie de burbuja que hace que tú escapes de la realidad. Y eso en cierto sentido, eso es problemático porque, digamos que cuando yo veía, ¿cuál era la que yo veía?
creo que era Vecinos, bueno, esa era muy chévere, muy importante para mi vida. Eh, la verdad es que como que me escapaba de mi realidad, pero no sé, profe, ¿tú qué aporte nos podrías hacer como para... uno puede ver una novela, ¿cierto? Pero a la vez ser crítico de lo que está viendo del contenido. O sea, decir, por ejemplo, uy, venga, posiblemente la realidad no funcione así, en realidad yo puedo salir de esa burbuja y decir, uy, venga, posiblemente el taxista no todos son así. No sé si me hago entender, profe. Sí, tal vez sí. Pues no sé, la verdad no sé qué tan críticos podamos llegar a ser todos los colombianos cuando uno llega cansado, mamado de trabajar todo el día. Yo creo que las novelas, su principal propósito es entretener o era entretener en su momento. Mm, pero ahora es más como también informar, es que por eso también traje a colación esto, y es que no sé qué tan críticos podamos ser, Andrés. Y sí, claro, hay veces que uno como que dice, uy, pucha, ya descansó y voy a ver la berraca novela, me voy a reír un rato y me voy a olvidar de esta realidad tan caótica en la que vivo, por ejemplo. Pero pues no sé pues no sé, de pronto uno es crítico porque hay novelas distintas, ¿no? Hay novelas donde no está el malo y el bueno, por ejemplo, sino ya son como más basadas en la realidad. Esos formatos me parecen chéveres. Hay esta serie que hubo del Manes Germán, no fue una serie que digamos esté basada en la realidad, porque sí está ridiculizada en varios aspectos, pero era un formato bonito y era un formato que le dejaba como enseñanzas a los niños, sobre todo era muy familiar, era bonito, me gustaba ese. Y por acá estaba leyendo un comentario de una persona que decía que no le gustaba que ahora todo fuera como tan explícito, que hay personas o sea, que en este momento ya no tapan nada y que pues hay horarios familiares y todo el cuento. Y yo creo que ahí podríamos contrastar un poco con lo que decía Andrés y ya para finalizar, porque de verdad que yo sé que están comentando un montón y un montón, pero ya se nos va a acabar la clase. Y es que es raro porque todos vamos a opinar siempre distinto, ¿no? Por ejemplo, una cosa es alejarse de la realidad con todo de la ficción, con esta ridiculización que hacen, estas risas y todo este cuento. Y otra cosa es ya como muestran esa realidad del mundo, ¿no? Entonces ya digamos las groserías ya no las tapan, como hace muchos años tapaban las groserías, yo recuerdo perfectamente. Y las imágenes sexuales, ¿no? Lo que es muy sexual. Y digamos que ahora también se incluye toda esta educación sexual dentro de algunas novelas, ¿no? Por ejemplo, si colocan a una peladita que se embarazó a los 13, 14 años, ¿qué pasa? Y todo este cuento. También es importante, yo creo que hemos evolucionado un poquito y así como ya no mostramos el típico amor contemplativo de la chica pobre y el hombre rico, donde todos podemos ser felices, pero la sociedad nos lo impide, ¿cierto? Y donde la mujer es esclava del hombre, o sea, en la cocina, y la mujer perfecta es aquella que está en la casa. Todo eso ya pasó, ¿no? Y ya como que hemos evolucionado un poquito también y se están mostrando otras cosas en la televisión. Listo, eso era todo. Quería como hacer un recorderis de lo que hicimos ayer, perdón, el viernes, de lo que fue Cambridge Analytica y de cómo funcionan esas novelas colombianas. Piénselo, ténganlo ahí presente, sobre todo lo de las novelas históricas, no me voy a cansar de repetirlo, no las cojan de referencia, por favor. Nos vemos mañana. Besos, abrazos, que pasen una excelente noche, disfruten la novela. ¿Listo? Chao, pues. Chao muchachos, nos vemos mañana. Hasta luego. Muy buena clase. Chao.